La risa de Chloe resonó por todo Griffith Park, pero no fue el sonido lo que aturdió a Jonathan Reed. Fue quien la causó. Allí, sentada en un banco desgastado, su hija sonreía con más fuerza que en años, mientras un desconocido desaliñado trazaba palabras de un libro infantil abollado. «Mira esta palabra», dice el pájaro. «See you», susurró suavemente la mujer, con sus ojos color avellana llenos de paciencia. Chloe rió entre dientes, repitiendo los sonidos. Su alegría atravesaba el dolor que había atormentado a Jonathan desde la muerte de su esposa. Por un momento, se quedó paralizado, incapaz de moverse, con la mente dividida entre el miedo y el asombro. ¿Quién era esta mujer que había surgido de entre las sombras de las calles, pero que había logrado darle a su hija lo que nadie más podía, felicidad, y qué pasado secreto la había traído a sus vidas de la manera más inesperada? Quédense con nosotros. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Jonathan Reed había construido un imperio antes de cumplir 35 años, pero su mansión en Westwood Hills parecía más un mausoleo que un hogar. Desde la trágica muerte de su esposa Laura 3 años antes, su corazón había estado encerrado tras paredes de hielo. La extensa propiedad estaba llena de lujosas lámparas de araña de cristal, suelos de mármol y obras de arte invaluables, pero nada de eso significaba nada. La única luz que quedaba en su mundo era su hija de 8 años, Chloe. Ella era la razón por la que se levantaba cada mañana. Lo único que lo ataba a la vida misma. Pero incluso Chloe había cambiado desde la muerte de su madre. Antes una niña vibrante y risueña, ahora se movía silenciosamente por la casa, con sonrisas raras y fugaces. Una cálida tarde de jueves, Jonathan llegó a casa antes de lo habitual, con la esperanza de sorprender a Chloe. En cambio, el pánico lo invadió como un rayo. Sophie Grant, la niñera, corrió hacia él pálida y temblorosa. «Señor Reed, Chloe se ha ido. He buscado por toda la casa. No está aquí». Su voz se quebró bajo el peso del miedo. El mundo de Jonathan se detuvo. Chloe, su pequeña, su única razón para respirar, había desaparecido. Su corazón latía con fuerza contra su pecho como si fuera a estallar. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo por la puerta principal, gritando el nombre de su hija por las tranquilas calles suburbanas. «Chloe, Chloe». Su voz resonó en las impecables paredes de Westwood Hills. Los empleados se unieron, desplegándose por el vecindario. Jonathan corrió por las calles, con su traje de diseñador pegado al cuerpo mientras el sudor empapaba su camisa. Imágenes de las peores posibilidades le atravesaban la mente. ¿Y si se la habían llevado? ¿Y si estaba herida? ¿Y si no la volvía a ver? Su fortuna, su imperio, su poder, nada de eso importaba. Lo cambiaría todo por un vistazo a su hija sana y salva. Después de casi 1 hora de búsqueda frenética, una voz rompió el caos. «Señor Reed, está aquí en el Parque Griffith». Jonathan corrió más fuerte que nunca en su vida, con los pulmones ardiendo, las piernas entumecidas. Y entonces la vio. Allí, en un banco desgastado del parque, bajo la sombra de un roble gigante, estaba sentada Chloe. El alivio lo inundó. Pero entonces se quedó sin aliento. No estaba sola. A su lado estaba sentada una mujer con ropa andrajosa, el cabello despeinado, las manos claramente callosas, alguien que había estado viviendo en la calle. Jonathan congeló todos sus instintos, gritando para que apartara a Chloe y la protegiera del extraño. Pero antes de que pudiera actuar, oyó algo que lo detuvo en seco. La mujer señalaba las páginas de un desgastado libro infantil, con voz suave pero firme. «¿Ves esta palabra? El pájaro dice cuco. Inténtalo conmigo». Chloe soltó una risita sincera y radiante. Jonathan no la había oído en meses. «Cuco», repitió con el dedo meñique, trazando las letras. A Jonathan se le encogió el pecho. Su hija sonreía, reía, viva de una forma que no había visto desde el funeral de Laura. «Chloe», la llamó, acercándose corriendo. Ella giró la cara,
radiante. Papá, mira. Emily me está enseñando a leer mejor. Sonrió radiante, sosteniendo el libro maltratado. Los ojos de Jonathan se posaron en la mujer. Emily Dawson. Parecía tener poco más de 30 años, aunque la vida en la calle había marcado su rostro con las dificultades. Sin embargo, sus ojos, color avellana y sorprendentemente claros, transmitían calidez, inteligencia y dignidad. Emily se levantó rápidamente, recogiendo sus escasas pertenencias. «Lo siento, señor», dijo con voz educada y educada. Nada de lo que él esperaba. Vi a su hija sentada sola. Tenía dificultades para pronunciar las palabras, y solo quería ayudarla. Levantó la barbilla, negándose a encogerse bajo su mirada penetrante. «Prometo que no quise hacer daño». Chloe se aferró a su brazo. «No te vayas, Emily. Por favor, quiero seguir aprendiendo contigo». Jonathan sintió un nudo en la garganta. Había gastado miles de dólares en tutores privados, y sin embargo ninguno había logrado despertar esa alegría en su hija. Pero esta desconocida, esta mujer sin hogar, lo había logrado en menos de una hora. «Espera», dijo Jonathan antes de que Emily pudiera alejarse. «¿Eras profesora?» Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Luchó por contenerlas. «Sí, lo era», admitió en voz baja. Una vez que la curiosidad de Jonathan se agudizó, su forma de hablar, su compostura, fue innegable. No era lo que parecía. KHL. Los ojos suplicantes de Oe solo ahondaron su dilema. «Papá, por favor, deja que se quede. Ella hace que aprender sea divertido». La fría fachada de Jonathan se quebró. Por primera vez en años, sintió que algo se agitaba en su interior, una mezcla de sospecha, asombro y esperanza. Vio dolor en el rostro de Emily, pero también fuerza. Y, sobre todo, vio la chispa que ella había encendido en Chloe. «Por favor, no te vayas todavía», se oyó decir, sorprendiendo incluso a su propio corazón reservado. «Mi hija no ha sido tan feliz en mucho tiempo». Emily dudó, dividida entre la dignidad y la desesperación. Su suéter andrajoso delataba su sufrimiento, pero la bondad en sus ojos revelaba una profundidad que Jonathan no podía ignorar. Lentamente, casi a regañadientes, volvió a sentarse. Cuando Chloe se acurrucó junto a ella, Jonathan se dio cuenta de que no solo estaba mirando a una desconocida en el parque. Estaba viendo el comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero sabía que podía cambiarlo. Todo. La pregunta ahora era, ¿quién era realmente Emily Dawson? Y por qué su corazón, congelado durante tanto tiempo, de repente sintió. ¿Qué se le rompía? Jonathan. Reed se sentó en ese desgastado banco del parque más tiempo del que jamás imaginó. El sol se ponía sobre el parque Griffith, proyectando largas sombras sobre el césped mientras Chloe se apoyaba en Emily Dawson, con sus pequeñas manos aún aferradas al maltratado libro infantil. Jonathan había querido agradecerle cortésmente a Emily y acompañar a su hija a casa. Sin embargo, algo en su voz, su postura, la calma que irradiaba lo retuvo allí. Era como si estuviera presenciando una faceta de la vida que había olvidado hacía tiempo. Humildad, amabilidad y una dignidad inquebrantable que ninguna adversidad podía borrar. Al oscurecerse, Jonathan finalmente rompió el silencio. «No hablas como alguien que ha estado viviendo en la calle. ¿Quién eres realmente?» Su tono fue más brusco de lo que pretendía. El hombre de negocios que llevaba dentro, reacio a ceder el control, Emily levantó la barbilla, mirándolo fijamente. «Hace 4 años, fui director de la escuela primaria Brookdale, una de las mejores escuelas de Los Ángeles. Tenía un hogar, una carrera, un marido. Pensaba que mi vida era sólida». Su voz vaciló, luego se tranquilizó. «Pero me equivoqué». Jonathan se puso rígido. Había oído innumerables historias de ruina y caída, pero rara vez con esta honestidad tan cruda. «Mi esposo cambió». Emily continuó,
con los dedos ligeramente temblorosos al cerrar el libro hecho jirones. Nos casamos jóvenes. Él era muy trabajador, pero cuando su negocio de construcción despegó, el éxito lo transformó en alguien que no reconocí. Poder y riqueza lo consumieron, y yo me volví desechable. Los ojos abiertos de Chloe parpadearon, percibiendo la pesadez de las palabras de Emily, aunque no pudiera entenderlas del todo. Jonathan se inclinó hacia adelante, con todos los músculos tensos. ¿Qué hizo? Emily esbozó una sonrisa amarga. Una tarde, me entregó los papeles del divorcio. Dijo que se casaría con alguien más adecuada para su nueva vida como hija de un senador. Esa misma semana, perdí mi trabajo. Usó su influencia para difamar mi reputación. Me acusaba de ser inestable, incapaz de criar niños. Uno a uno, las personas que creía mis colegas me dieron la espalda. En cuestión de meses, lo perdí todo. Mi carrera, mi casa, mi dignidad. Su voz se quebró, pero sus ojos ardían de desafío. Las calles eran el único lugar que quedaba. Jonathan sintió una oleada de furia hacia este hombre sin rostro que la había descartado tan fácilmente. Un hombre que se parecía demasiado a los ejecutivos despiadados con los que Jonathan había luchado toda su vida. ¿Por qué no luchaste?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Lo intenté, susurró Emily. Pero tenía dinero, abogados, políticos en el bolsillo. Solo tenía mi palabra, negó con la cabeza. Así que sobreviví. Di clases particulares a niños en albergues y parques donde quiera que los encontrara. La enseñanza es la única parte de mí que me niego a dejar que me quite. Chloe apretó la mano de Emily como para decirle que la entendía. Jonathan, sin embargo, se recostó en un silencio atónito. En menos de una hora, esta mujer había demostrado más coraje, más resiliencia que la mayoría de las personas poderosas que había conocido en toda su vida. Finalmente, bajó la voz, más suave. Hiciste sonreír a mi hija hoy. Eso es algo que nadie más ha logrado en 3 años. Emily entreabrió los labios, pero antes de que pudiera responder, Chloe intervino con inocente entusiasmo. Papá, ¿puede Emily venir a casa con nosotros? Por favor, es la mejor maestra del mundo. Jonathan se quedó paralizado. La parte lógica de su mente se oponía a la idea. No conocía a esta mujer. Podía ser peligrosa. Su reputación, su mundo, se derrumbaría si alguien descubriera que había invitado a una desconocida sin hogar a su mansión. Y sin embargo, cuando vio los ojos suplicantes de Chloe y la forma en que su pequeña mano se aferraba a la de Emily, se dio cuenta de que no tenía otra opción. No te ofrezco caridad, dijo Jonathan con cuidado, volviéndose hacia Emily. Pero te ofrezco una oportunidad. Ven a mi casa. Sé la tutora privada de Chloe. A cambio, tendrás comida, techo y un salario. El rostro de Emily palideció. Negó con la cabeza casi violentamente. No, no puedo. Eso solo traería problemas para ti y para mí. No se trata de... En apariencias, insistió Jonathan, sorprendiéndose con la convicción en su voz. Se trata de mi hija. Has hecho en minutos lo que otros no pudieron hacer en meses. Eso importa más que lo que el mundo piense. Los ojos de Chloe se llenaron de lágrimas mientras suplicaba. Por favor, Emily, ven con nosotros. No quiero que te vayas. El silencio se prolongó, roto solo por el susurro del viento entre los árboles. Por fin, Emily susurró, no puedo prometer que seré suficiente para ella. Jonathan se acercó más, su voz casi como una promesa. Yo tampoco, pero tal vez juntos podamos ser más que cualquiera de los dos solos. Esa noche, Emily subió vacilante al Mercedes negro de Jonathan, con su única mochila a sus pies. Chloe se sentó entre ellos, rebosante de emoción, mientras Jonathan agarraba el volante con fuerza, dándole vueltas a la cabeza con el riesgo que acababa de correr. Casi podía oír las voces de sus colegas burlándose de él, condenándolo. Pero entonces Chloe rió,
una risa brillante y musical que atravesó la oscuridad, y Jonathan supo que había tomado la decisión correcta. Cuando el coche entró en la amplia entrada de la mansión de Westwood Hills, Emily se quedó sin aliento. La imponente fachada de piedra se recortaba contra el cielo nocturno, brillando con cálidas luces doradas. Era otro mundo, uno al que ya no pertenecía. Sus manos se apretaron alrededor de las correas de su mochila. «Esto es un error», murmuró. Jonathan la miró por el retrovisor, con la mandíbula firme. «No lo es». Dentro, la criada la miró con recelo. Jonathan la ignoró y la condujo a una habitación de invitados en el segundo piso. Las sábanas estaban frescas, las paredes recién pintadas, un jarrón de flores en la mesita de noche. Para Emily, fue como entrar en un sueño. Para Jonathan, fue una apuesta que podría cambiarlo todo. Más tarde esa noche, Jonathan se quedó frente a su puerta, escuchando el silencio. No estaba seguro de lo que le depararía el mañana. Pero por primera vez desde la muerte de Laura, se atrevió a sentir algo que creía perdido, una esperanza para siempre. Y al final del pasillo, Emily yacía despierta mirando al techo, dividida entre la gratitud y el terror. Le habían dado un salvavidas, pero en el fondo temía que esos salvavidas también se convirtieran en sogas. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, Chloe irrumpió en la habitación de Emily y la abrazó con fuerza. «Vamos, Emily. Quiero que veas mis libros». Emily rió con un sonido oxidado pero genuino. Jonathan, observando desde la puerta, sintió una opresión en el pecho que no había sentido en años. Algo peligroso, algo innegable. «Gracias por ver la transmisión. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro». Si fueran Emily, ¿habrían confiado en Jonathan lo suficiente como para mudarse a su casa? ¿Creen que Jonathan tomó la decisión correcta, arriesgando su reputación por la felicidad de su hija? Y, finalmente, ¿creen que las personas que lo han perdido todo merecen una segunda oportunidad si muestran valentía y amabilidad? Las semanas siguientes fueron como entrar en otra vida, una que ni Jonathan ni Emily podrían haber imaginado hacía poco. La fría y vacía mansión comenzó a respirar de nuevo, su silencio reemplazado por risas y el suave murmullo de la vida. Chloe prosperó bajo la guía de Emily. Devoró libros, resolvió rompecabezas y redescubrió su amor por el aprendizaje. Pero más allá de lo académico, floreció de maneras que Jonathan no se había atrevido a esperar. Sonreía con libertad, contaba chistes en la cena e incluso empezó a pintar de nuevo, llenando la casa con sus coloridas obras de arte. Jonathan lo observaba todo con asombro. Cada noche, al recorrer su casa, sentía que el peso del dolor se aliviaba lentamente, reemplazado por algo que nunca creyó volver a encontrar: la alegría. Y en el centro de todo estaba Emily. Aún así, luchaba con sus propios demonios. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, solía sentarse junto a la ventana de su habitación de invitados, contemplando el brillante horizonte de Los Ángeles. Temía que esto fuera temporal, que algún día Jonathan despertara y se diera cuenta de que había cometido un error. Había sido abandonada antes, despojada de todo por alguien en quien más confiaba. ¿Cómo podía permitirse creer que esto era real? Una noche, Jonathan la encontró allí. «Estás callada esta noche», dijo en voz baja, entrando en la habitación. Emily forzó una sonrisa. «No es nada. Solo pensaba». «No tienes que esconderte de mí», respondió Jonathan con voz suave pero firme. «Veo lo difícil que es esto para ti. Pero Emily, le has devuelto la vida a mi hija, y al hacerlo, me has devuelto la mía». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Jonathan, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si un día Chloe se da cuenta de que no puedo darle lo que una verdadera madre podría darle?» Jonathan se acercó, con la mirada firme. «Ya eres suficiente. Eres más que suficiente. Chloe nos adora a ti y a mí». Su voz se quebró por un momento, pero luego dejó salir la verdad. «Me he enamorado de ti,
Emily Dawson. Se le cortó la respiración. Quiso protestar, decirle que era imposible, pero la sinceridad en sus ojos derribó todos los muros que había construido alrededor de su corazón. No sé si puedo volver a creer en el amor, susurró. Entonces déjame demostrártelo, dijo simplemente. El momento decisivo llegó el 9º cumpleaños de Chloe. Jonathan planeó una celebración llena de globos, risas y música. Pero su verdadera sorpresa fue para Emily. Mientras amigos y vecinos se reunían en el jardín, Jonathan se paró frente a todos, con Chloe a su lado, y llamó a Emily. Emily, dijo, con la voz ligeramente temblorosa, pero firme y con convicción. Llegaste a nuestras vidas cuando nos ahogábamos en el dolor. Le enseñaste a mi hija a sonreír de nuevo y me recordaste lo que significa sentirse vivo. Hoy, el día que celebramos la vida de Chloe, yo también quiero celebrarte a ti. Un murmullo de gas recorrió la multitud cuando Jonathan se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los ojos de Chloe se abrieron de par en par, sus manos juntas con deleite. Emily Dawson, ¿quieres casarte conmigo? Por un instante, el mundo pareció detenerse. Las lágrimas de Emily cayeron libremente mientras miraba al hombre frente a ella, a la hija que había llegado a amar a su lado, y a la vida que nunca pensó merecer que ahora la esperaba. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, Jonathan, lo haré. El jardín estalló en aplausos y vítores. Chloe abrazó a Emily y Jonathan le puso el anillo en la mano temblorosa. No era solo una propuesta de matrimonio. Era una promesa de sanación, de amor, de una familia renacida. A partir de ese momento, sus vidas cambiaron para siempre. Emily se mudó a la suite principal, no como invitada, sino como compañera, como madrastra de Chloe, como el corazón de un hogar que finalmente se sentía completo. Los rumores de la sociedad llegaban, por supuesto, sobre el multimillonario que se había casado con una mujer de la calle. Pero Jonathan y Emily los ignoraron. Ya habían aprendido que las únicas opiniones que importaban eran las que se compartían en la mesa. Meses después, bajo un dosel de rosas blancas en el mismo jardín donde Jonathan le había propuesto matrimonio, intercambiaron votos. Chloe caminó hacia el altar con Emily, declarándose orgullosamente la persona indicada para entregar a su nueva madre. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Jonathan besó a Emily mientras la multitud estallaba. Pero todo lo que podía sentir era que los tres estaban unidos por el amor, por las segundas oportunidades, por la inquebrantable verdad de que la familia se elige con el corazón, no por las circunstancias. Esa noche, mientras bailaban bajo las estrellas, Emily miró a Jonathan con la voz temblorosa de gratitud. Me devolviste mi dignidad, mi propósito y a mi familia. Nunca dejaré de agradecerte. Jonathan la besó en la frente. Me devolviste la vida y, por eso, nunca dejaré de amarte. Chloe, dando vueltas junto a ellos con su vestido de princesita, rió y gritó, ahora somos una familia de verdad, y ellos eran más fuertes, más felices y más completos que nunca. Su historia se convirtió en testimonio de algo más grande que la riqueza o el estatus. Se trataba de redención, perdón y el coraje de volver a amar cuando la vida te había destrozado. Juntos, demostraron que incluso las heridas más profundas podían sanar cuando la bondad y el amor echaban raíces. Y mientras Emily yacía en la cama esa noche, Chloe dormía plácidamente al final del pasillo y los brazos de Jonathan la rodeaban firmemente. Susurró en la oscuridad, por fin he llegado a casa. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Y a ustedes? ¿Les conmovió esta historia tanto como a Jonathan y Emily? ¿Creen que el amor puede sanar las heridas más profundas? Si esta historia los inspiró, comenten abajo. Cuéntenos desde qué país lo están viendo. Y no olviden compartir este video con alguien que crea en las segundas oportunidades.